Estamos estudiando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿cierto? Un viaje que empezó él desde Antioquía de Siria. Hay un mapita que vamos a poner en pantalla, pero como siempre las letras se ven más chicas, en el chat de la iglesia dejamos ese mismo mapa. Usted lo puede ver ahí en su teléfono si quiere, agrandarlo para ir siguiéndolo. Hay dos mapitas que pusimos ahí que los vamos a ir viendo dentro del estudio. ¿Ya? Y después que se produce la separación, ¿cierto?, del apóstol Pablo con Bernabé, ¿cierto? Pablo tomó a Silas, nos dice la Escritura, y inició este segundo viaje para visitar a las iglesias y a los hermanos, ¿cierto?, de las ciudades donde ellos habían predicado la palabra en el primer viaje que había hecho Pablo. En ese mapita que está puesto y en el que está en el chat, todos los nombres que aparecen ahí con letras mayúsculas corresponden a provincias, ¿ya? Y los nombres que están en minúsculas, ¿cierto?, son ciudades, ¿ya?, que vamos a ir revisando. Y vamos a hacer un breve recorrido del viaje que comenzó Pablo, y tiene un propósito por qué quiero hacerlo, ¿ya? Pablo sale desde Antioquía, que ustedes lo ven ahí al costado, mirando la pantalla al costado derecho, ¿cierto? Antioquía de Siria, y dice que pasando por las provincias de Siria y Cilicia, llegó a Derbe, ¿ya? Y luego a Listra, dice. Ahí en Listra es donde Pablo conoce a Timoteo, ¿cierto? Lucas nos dice que Timoteo era hijo de un padre griego y una madre judía, dice. Y Pablo decide llevarlo con él en su viaje misionero, ¿ya? Pero antes de salir de llevarlo con él, Pablo decide circuncidar a Timoteo, ¿cierto? A causa de los judíos, ¿cierto?, que habían en los lugares donde ellos iban a ir pasando en este viaje, ¿ya?, para que nadie pudiera cuestionar, ¿cierto?, a Timoteo por el origen de su padre, que era griego, ¿ya? De Listra dice que pasó a Iconio, donde Timoteo dice que tenía una muy buen testimonio, dice, de los hermanos en ese lugar, al igual que los hermanos de Listra. Hablaba muy bien de este joven, ¿ya? Lucas relata que por cada ciudad donde Pablo iba pasando, donde él iba visitando, dice también que comunicaba a los hermanos lo que habían decidido o acordado los apóstoles de la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando pasó todo este tema de la circuncisión? Los apóstoles hicieron una definición, y Pablo, en cada ciudad donde visitaba estas iglesias que habían levantado en el viaje anterior, comunicaba, ¿cierto?, a los hermanos ahí lo que se había resuelto con respecto a los gentiles, ¿ya? ¿Y para qué lo hacía? Hechos 16:4 nos dice que al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Otra versión dice para que las pusiesen en práctica. Eso era para los gentiles y no había nada más, ¿ya? Y él iba recordando en cada lugar que eso era lo que se había definido. Luego Pablo continuó su viaje y atravesó, dice, las provincias de Frigia y Galacia, ¿ya? Y aquí Lucas nos relata algo especial. Dice en Hechos 16, 6 y 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces vemos aquí, una vez más en el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo actúa en medio de la iglesia, ya hablando, tomando decisiones, dirigiendo a los creyentes. Y eso es una prueba suficiente, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, como algunos enseñan, ¿cierto?, sino una persona, la tercera persona de la Trinidad, con la cual nosotros como creyentes nos podemos relacionar, ¿cierto? Luego dice que descendieron a Troas, donde el Señor le da una visión a Pablo, en la que le muestra a un varón, ¿cierto?, macedonio, que le rogaba a Pablo que pasara por Macedonia y los ayudara, ¿ya? Hechos 16, versículos 8 y 9 dice eso. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Lucas dice que Pablo se pone en camino hacia Macedonia, llegan a Samotracia, y al día siguiente dice Neápolis, y luego a Filipos. Y ahí en Filipos
también tenemos algo especial donde Pablo tiene su encuentro con una mujer, ¿cierto?, llamada Lidia, ¿se acuerdan? Que era vendedora de púrpura y que era de la ciudad de Tiatira, dice la Escritura, ¿ya? Y Lucas nos relata que mientras esta mujer escuchaba a Pablo, ¿cierto? Interesante, dice, el Señor abrió su corazón, dice, para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esa mujer recibió salvación ese día, ¿cierto? Y dice la Escritura que le rogó a Pablo. Pablo dice, nos obligó, dice, a posarnos en su casa, ¿cierto? En Filipos también es donde Pablo tiene un encuentro con una muchacha que nos relata ahí Lucas, que tenía un espíritu de adivinación, dice, ¿ya? Y que daba, dice, muchas ganancias a sus amos practicando esta adivinación. Entonces, a veces nosotros pensamos que estas cosas no existen. Mucha gente piensa que no existen, están ahí. La Escritura dice que son espíritus que están dentro de las personas. Entonces, muchas veces cuando cristianos van y consultan a estas adivinas, hechiceras, no sé qué nombre, muchos nombres, brujas blancas, tienen distintos nombres, estás consultando espíritus demoníacos. Interesante. Lo especial del relato de Lucas es que esta muchacha dice que seguía día tras día a Pablo y a los que iban con él, dando voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios que os anuncian el camino de salvación. Y Dios dice que da a Pablo lo que la Escritura llama el don de discernimiento, y Pablo dice que ya colmado con esto se da vuelta y reprende el espíritu. Hechos 16, 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, dice, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. No vemos aquí que hubo nada escandaloso, una orden, simplemente, nada más, en el nombre de Jesús. Y cuando leía este párrafo, ¿cierto?, este texto, me acordé de lo que comentaba Heriberto cuando estuvo en Argentina. Porque esta mujer está poco menos promocionando, ¿cierto?, a Pablo. Y estamos hablando de un demonio. Y cuando Heriberto compartió lo que le pasó en Argentina con una mujer que estaba dentro de la iglesia, ¿cierto?, y él nos decía que estaba, no solamente iba a la iglesia, sino que participaba en la iglesia, o sea, ayudaba de alguna forma, y estaba endemoniado. Entonces, acá, como digo, esta mujer promociona a Pablo y a su acompañante, y uno se imaginaría que un demonio, ¿cómo hace eso? Si lo ponemos en blanco y negro, ¿puede haber gente endemoniada dentro de la iglesia? Sí. Y eso nos muestra lo astuto que es el enemigo, ¿cierto? Y cómo usa todo tipo de artimañas, como dice la Escritura, ¿para qué? Para insertarse dentro de la obra, con el único fin de destruirla. Eso es lo que él quiere. Juan 10 nos dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Nada más. ¿Ya? Él no toma prisioneros, mata. Bueno, al dejar de recibir, dice Lucas, las ganancias que esta muchacha le daba a sus amos se enojan, ¿cierto?, y llevan a Pablo y a Silas ante las autoridades y hacen una acusación de alborotar la ciudad, y fueron azotados, ¿cierto?, fueron echados en la cárcel. Pero Dios tenía un propósito detrás de eso, aparentemente malo, porque no la pasaron bien, la pasaron muy mal, pero Dios tenía un propósito. ¿Con quién? Con el carcelero de Filipos, ¿cierto? Y vimos ahí cómo el Señor trae salvación a ese hombre y a toda su familia, ¿ya? Luego Pablo salió de ahí y continuó su viaje pasando por Anfípolis, dice, y luego a Polonia, y llega a Tesalónica, ¿ya?, donde, como era su costumbre, va primero a la sinagoga y dice que ahí estuvieron por 3 semanas, o 4 a lo sumo, ¿ya? Dice que exponían por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. Hechos 17, versículos 2 y 3 nos dice eso. Y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y aquí nuevamente se levanta oposición. Fíjense, en cada lugar donde él va pasando, Satanás tratando de aportillar, ¿cierto?, lo que él va haciendo. Se levanta oposición de parte de los judíos que no creían y atacan la casa de un hombre que se llamaba Jasón.
¿ya? Y ese hombre está hospedando a Pablo y a los que con él iban, ¿ya? Lo acusan de dar hospedaje, interesante, dice, a estos hombres que trastornan al mundo entero con su mensaje. Ese era el impacto que tenía el ministerio de Pablo, ¿ya? Hechos 17, versículos 6 y 7 dice, pero no hallándolos, no los encontraron en la casa, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Como no encontraron a Pablo, se llevaron a este hombre y a otros más, a las autoridades, y finalmente tuvieron que liberarlo, ¿ya? Previo al pago de una fianza, ¿cierto? Tuvieron que ponerlos en libertad. Como la persecución era demasiado fuerte, estos hermanos de Tesalónica sacaron a Pablo y a Silas de ahí, de la ciudad, y los sacaron de noche, ¿cierto? A escondidas, y los envían a Berea, ¿ya? Y ahí la predicación de Pablo fue mejor recibida, dice la Escritura. Hechos 17:11 nos dice, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, dice. Pero ellos no solamente recibieron bien, sino que además dice que escudriñaban, dicen, revisaban cada día las Escrituras, todo lo que le estaban enseñando para ver que eso era realmente lo que la Escritura decía, ¿ya? Lucas nos dice que ahí, en ese lugar, la cosecha fue abundante, me dice en el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero la persecución del enemigo no para, no descansa. Cuando los judíos que se levantaron en Tesalónica supieron que a Pablo lo habían enviado a Berea, nuevamente se levantan y van a Berea, siguiéndolo, imagínense. Hechos 17:13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces, ahí nuevamente los hermanos que llevaron allá a Pablo, sacan a Pablo de la ciudad y lo envían a Atenas, y Silas y Timoteo, que lo acompañaban, se quedan ahí en Berea, ¿ya? Y en Atenas, mientras Pablo espera la llegada de Silas y Timoteo, él mira y ve una ciudad totalmente volcada a la filosofía, ¿cierto? A la sabiduría humana y a la idolatría de todo tipo de dioses. Hechos 17:16 nos refleja lo que sentía Pablo al mirar esa ciudad. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, dice, se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y Heriberto la semana pasada nos compartió, ¿cierto?, sobre estos filósofos que habían ahí, los epicúreos y los estoicos, ¿cierto?, que disputaban con Pablo porque estaban interesados en saber si Pablo era un predicador de nuevos dioses, porque eso era lo que a ellos les llamaba la atención, todo lo nuevo, ¿ya? Y Pablo, usando sabiduría de Dios ahí, toma la figura de un altar que estaba dedicado al Dios no conocido, ¿cierto?, toma eso como referencia para presentarles el mensaje del Evangelio, ¿ya? Algunos se burlaron del mensaje, otros creyeron, nos dice Lucas, en el versículo 34 de Hechos 17, dice, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos, dice. Ahora, no sabemos por qué Pablo no esperó finalmente a Silas y Timoteo, salió de ahí, de Atenas, ¿ya? Y llega a la ciudad de Corinto, que es donde vamos a estar hoy día en el capítulo que nos toca ver. Ahora, ¿por qué quise hacer este pequeño recorrido? Solamente mientras estudiamos este capítulo, tengan en mente todas estas dificultades, pruebas, persecuciones a las que Pablo está siendo sometido durante este viaje, ¿ya? Vamos al texto de hoy día, Hechos 18. Dice el versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de estas cosas, dice, ¿cuáles cosas? Las que vimos, ¿cierto?, en el capítulo 17 anterior, en Atenas, ¿ya? Pablo sale de la ciudad de Atenas, que era conocida, como dije, como el centro de la cultura, la filosofía y todo lo demás, para llegar a la ciudad de Corinto, que está aproximadamente entre 70 y 90 kilómetros de distancia de la ciudad de Atenas, ¿ya?
Y la ciudad de Corintio estaba ubicada en la parte sur de Grecia, en la provincia de Acaya. Si vamos a ver una segunda lámina, que también está ahí en el chat, esa. ¿Ya? Es un mapita más actualizado en fecha, pero es lo mismo. Si se fijan ahí en esa como angostura entre los dos mares, ahí está ubicada la ciudad de Corinto. ¿Ya? Y eso franjita angosta que se ve ahí es lo que se llamaba el istmo Diolkos. ¿Ya? Diolkos significa una palabra que significa plataforma deslizable sobre ruedas. ¿Ya? Tenía como más o menos como 6 kilómetros de ancho ese paso. Ahí estaba la ciudad de Corintio instalada, ¿ya? Y unía el norte de Grecia con el sur, y los dos mares que se ven ahí. ¿Ya? Esa parte que se ve abajo dice, si la achican un poquito, dice Peloponeso, ¿cierto? Ahora, Corinto era una ciudad reconocida como el centro comercial de Grecia por la ubicación estratégica que tenía ahí. ¿Ya? El dar la vuelta por el Peloponeso por mar era una vuelta muy larga, eran como 400 kilómetros, ¿ya? De distancia, y un mar que no era calmado, era un mar bien fuerte, ¿ya? Muy turbulento, y tomaba mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? La mayoría de los capitanes trasladaban los barcos sobre plataformas con ruedas, como una especie de tren, y cruzaban este istmo de un lado a otro. En los dos lados había puertos, y se ahorraban todo el viaje, ¿cierto?, por el contorno, y mucho más seguro. Entonces, consecuencia de eso, Corinto era una floreciente comercialmente. Todos pasaban por ahí, ¿ya? Y junto con ser el centro comercial de Grecia, en el fondo, Corinto también era considerada el centro de la inmoralidad, ¿ya? Una ciudad dedicada por completo a los placeres de la carne. Y es lógico, donde hay mucha concentración, ¿cierto?, de comercio y todo. Mire ustedes, por ejemplo, los barrios donde están ubicadas, por ejemplo, puertos, ciudades donde están ubicadas las estaciones de trenes, sus alrededores, mucho comercio, pero también muchas otras cosas, ¿ya? Corinto tenía una acrópolis, una ciudad que estaba construida en altura, como en una altura de más o menos 600 metros, llamada el Acro Corintio. Y en esta acrópolis existía un templo que estaba dedicado a la adoración de una diosa que se llama Afrodita y que también se conoce como Venus por los romanos, ¿ya? Esta diosa en la mitología griega era conocida como la diosa de la belleza, el amor, el deseo y la reproducción. Y Afrodita tenía sus propios festivales, se llamaban las Afrodisias, que se celebraban en toda Grecia, ¿ya? Pero particularmente en Atenas y en Corinto, en esta zona. El templo de Afrodita estaba ubicado en la cima de este Acro Corinto, ¿ya? Y tenía a su servicio alrededor de 1000 sacerdotisas que se dedicaban a ejercer la prostitución religiosa, ¿ya? Ellas vivían y trabajaban ahí, y en las tardes bajaban a la ciudad para ofrecer sus servicios sexuales a los hombres de la ciudad y a los que estaban visitando esa ciudad. Imagínense el tráfico y todo esto, y ahí llega Pablo, ¿ya? Las relaciones sexuales de sus sacerdotisas eran consideradas un método de adoración a esta diosa, ¿ya? Y la ciudad de Corinto se caracterizó por ese desenfreno y licencia sexual. Tanto así que en esta ciudad se creó un término que era corintizar o corintiar, y que quería decir compararse o vivir como un Corinto. Tenían fama, ¿ya?, de su forma de vida, ¿ya? Y eso significaba decir vivir en desenfreno total, sexual, sin restricciones, orgías, borrachera, todo junto. Entonces ese era el centro donde llega Pablo, después de todo lo que vimos, ¿ya?, de todo lo que ha pasado. Y la ciudad obviamente atraía mercaderes, vagabundos, cazafortunas, gente que buscaba placeres, de todo. Mira lo que escribe un escritor refiriéndose a esta ciudad. Dice: allí se encontraba la escoria del mundo, truhanes que hallaban incómoda la vida en sus propios pueblos, se amontonaban en Corinto. El atareado puerto era notoriamente más inmoral que cualquier otro del Imperio Romano,
Y esa tendencia era estimulada debido a que el templo de Venus, o Afrodita, la sensual diosa griega, todavía conservaba su dominio sobre la nueva ciudad romana. Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, la escribe desde la ciudad de Corinto. Y muchos concuerdan que el pasaje de Romanos del capítulo 1, del 18 al 32, que no lo vamos a leer aquí porque es larguito, pero usted puede leerlo después, donde se describe, ¿cierto?, la culpabilidad y la maldad del hombre, fue escrito por Pablo observando la ciudad, lo que ahí pasaba. Entonces, Pablo fue afectado por todo esto, ¿ya? Por todo lo que vio en esta ciudad y por todo lo que ya venía arrastrando. A veces nosotros pensamos en Pablo como el apóstol y pensamos que es poco menos que un superhéroe, que nada lo afectaba, nada le pasaba. Y no es así. Era una persona, un creyente de carne y hueso también. Y esto finalmente lo afectó. Las dificultades, las persecuciones, las pruebas, todo lo que se oponía a su mensaje a través de todo este viaje, más la idolatría, la inmoralidad de los hombres que él veía, principalmente en esta ciudad de Corinto, lo debilitaron, ¿ya? Y habían traído temor a su corazón también. Mira lo que dice 1 Corintios 2, versículo 1 en adelante. Dice, así que hermanos, escribiéndole él a los corintios, cuando fui a vosotros, aquí estamos viéndolo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mira lo que dice el 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así llegó, así quedó, ¿ya? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, vamos a ver aquí en este capítulo cómo el Señor se va a encargar de ir animando a Pablo, ¿ya?, en el transcurso de lo que vamos estudiando, de levantarlo. ¿Para qué? Para que siga adelante con la obra que Él le ha entregado, ¿ya? Y vamos a ver también la fidelidad de Pablo, porque una persona que está, como Pablo estaba, con todo lo que él describe aquí, débil, con temor, con temblor, es fácil que se estrese, ¿cierto?, se deprima, y si lo llevamos al tiempo actual, ya, nada más. Fácil, puede pasar, ¿cierto? ¿Cuántos pastores desaparecieron después de el tiempo de aislamiento que tuvimos por la pandemia? Iglesias completas. Entonces, no es menor. Versículo 2, volviendo a Hechos 18, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces Pablo encuentra aquí en Corinto a un matrimonio de creyentes, ¿cierto? A este matrimonio que trabajaban juntos como matrimonio en la obra del Señor, ¿ya? Y eso, de alguna forma, lo conversábamos en el liderazgo, es una bendición cuando podemos ver matrimonios trabajando juntos en la obra de Dios, ¿ya? Digo que es una bendición porque no siempre pasa. Muchas veces uno es el que quiere trabajar, ¿cierto?, y el otro no está ni ahí, como decimos nosotros, ¿ya? Y eso complica a esa persona que quiere servir, porque aunque usted no lo crea, como dije, Satanás usa muchas artimañas y muchas veces usa a ese miembro del matrimonio que no está interesado en participar para restringir, ¿cierto?, o bajar al que Dios está usando. Y es muy complejo. Por eso hablamos, y la Biblia habla, no nosotros, de yugo desigual. Esas son partes de las cosas, ¿ya?, que vienen con un yugo desigual entre un cristiano y un no creyente, ¿ya? Hemos visto nosotros en el transcurso del tiempo parejas cristianas, ¿cierto?, que mientras estuvieron solteros dentro de la iglesia, full, trabajando en ministerio, bien, se casaron y empieza a bajar. Ya no están en el ministerio y finalmente con suerte se están congregando y muchas veces desaparecen.
Hace poco tiempo con Mónica nos encontramos con una pareja así. Estuvimos conversando un ratito con ellos. Y cuando preguntamos dónde están, no están. ¿Por qué? No, muchas excusas, pero no están. Aquí vemos que ambos trabajaban en la obra de Dios, ¿ya? Este matrimonio había salido de Roma debido a esta persecución que había contra los judíos y a este mandato del emperador Claudio que ordenó la salida de todos los judíos de la ciudad de Roma, ¿ya? Vemos que lo que vemos hoy día del antisemitismo, ¿cierto?, viene ya desde la iglesia primitiva y de mucho antes. Egipto, Asiria, Babilonia, siempre, no ha parado. Vemos aquí cómo la Escritura nos muestra que encontró Pablo a este matrimonio, pero vemos aquí a Dios encargándose de proveer a Pablo ¿de qué? De hermanos en la fe, con los cuales Pablo pueda, ¿cierto?, entablar este lazo, ¿ya? Y Pablo sin duda se sintió reconfortado con ellos, ¿cierto? Y entabló con ellos una relación de amistad en Cristo, una amistad y un trabajo ministerial que duró toda su vida. Nunca más se separaron, siempre estaban en contacto, ¿ya? Pablo los menciona como sus colaboradores en Cristo en su carta a los romanos. En Romanos 16, versículo 3 dice: saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y el versículo 4 dice que expusieron su vida por mí. Ese era el tipo de relación de amistad que tenían, ¿ya? A los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. O sea, un ministerio potente que tenía este matrimonio, ¿ya? Lo fuerte que era esta relación que los unía, al punto que ellos habían expuesto su vida por Pablo. Esas amistades son las que valen. Amistades entre hermanos, ¿ya? No es la amistad que uno conoce en el mundo. Amistad de carrete, amistad de pega, amistad de estudio. No, afianzados por Cristo, ¿ya? Hasta el final. Si estoy mal, tú me levantas. Si tú estás mal, yo te levanto. Yo te ayudo. También Pablo los menciona en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 16, 19, dice: a las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan muchos en el Señor. Una iglesia funcionando en la casa de ellos. Entonces, un matrimonio con un trabajo muy bueno, muy potente. Y al final de sus días, cuando Pablo ya está claro que le queda poco tiempo de vida, dice en 2 Timoteo 4:19, dice: saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado y los menciona hasta el final de sus días. Lucas dice aquí que este matrimonio tenía el mismo oficio de Pablo, fabricaban tiendas, ¿ya? Y que Pablo trabajaba junto con ellos, ¿ya? Priscila también tiene otro nombre que aparece en la Biblia, Prisca, ¿ya? Y ellos trabajaban en este oficio para sustentarse, ¿ya? Pablo, es interesante porque Pablo no solamente trabajaba para sustentarse de él, ¿cierto?, sino que lo hacía para sustentar a los que con él andaban, ¿ya? Con los que estaban acompañándolos en el viaje, y también para otros, dice, que padecen necesidades. Esa era la mentalidad de él. Mira lo que dice Pablo cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Hechos 20, versículo 34. Lo voy a leer en una versión distinta. Dice: ustedes saben, le dice a los ancianos, que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, dice, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esa era la mentalidad de Pablo. Trabajo para mí, para los que están conmigo y para aquellos que necesitan ayuda, ¿ya? Y cuando Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, les recuerda cuál fue su comportamiento cuando él estuvo en medio de ellos. En 1 Tesalonicenses 2:9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, dice, como trabajando de día, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Yo no fui a predicarle el Evangelio y recibí cosas de ustedes, dice. No, yo trabajé con mis manos, dice, y para los que estaban conmigo, para que nada entorpeciera el mensaje, ¿cierto?, de salvación que él les tenía que entregar, o que les iba a entregar. No vemos a Pablo pidiendo platas a la iglesia. Nunca.
Pablo no pide en sus oraciones cosas para él, nunca. Siempre es para los demás. Y siempre orientados a la parte espiritual, más que a la parte física, ¿ya? Y como apóstol él tenía derecho a hacerlo. Como apóstol él tenía el derecho a haber pedido de las iglesias que él había fundado que lo sustentaran. Mira, cuando Pablo escribe a los Corintios, haciendo una defensa en contra de los que lo atacaban, él habla de los derechos de un apóstol. Y mira lo que dice. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 3 en adelante. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Como apóstol está hablando. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Eran casados, contrario a lo que dice la Iglesia Católica. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, dice? Porque están dedicados a tiempo completo ¿a qué? A predicar el Evangelio, levantar iglesias. El trabajo era arduo, lo vemos en todo el libro de Hechos. Y él dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Cuando usted lo llaman al servicio militar, le dan todo. Usted no compra nada. Dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Son preguntas retóricas que Pablo está haciendo aquí. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también esto la ley, dice? Él no estaba hablando por su cuenta, sino que la ley decía eso, ¿ya? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Dice Pablo, ¿está hablando por los bueyes? ¿Ya? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice, obviamente que no era por los bueyes, ¿cierto? Pues dice, por nosotros se escribió, para que con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Siembra, come, ¿ya? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material, ¿ya? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice. Pero, dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él podía hacerlo, nunca lo hizo. ¿No sabéis, dice, que los que trabajan en las cosas sagradas, en el templo, ¿cierto?, comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Dice, no lo estoy escribiendo esto para que lo hagan, dice. No, porque prefiero morir, dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciase el Evangelio. Esa era la mentalidad de Pablo. Que es distinta a la mentalidad hoy día de algunos pastores. ¿Se dan cuenta? Yo trabajo para mí, para mí y para mí. Entonces Pablo, junto con trabajar durante la semana, dice aquí que haciendo carpas, ¿cierto?, para sustentarse él y los que con él estaban, dedicaba el tiempo al ministerio los días de reposo. Hacía ambas cosas. Si no tenía sustento de las iglesias, él, porque ofrendas le enviaron en más de una oportunidad. Pero si no había, él trabajaba. Trabajaba. Aquí en la iglesia, nadie vive de la iglesia. Y no hay problema con eso. Todos tienen su trabajo. Algunos ya pasamos la etapa de trabajo, entonces. Pero nadie depende de la iglesia, ¿ya? Si Dios el día de mañana hace crecer la iglesia y es, que es lo ideal, poder tener un cuerpo de liderazgo dedicado 100% a la iglesia, fabuloso. Porque se pueden hacer trabajos muy distintos, pastorales, diferentes, un ministerio diferente. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos porque no podemos hacerlas, ¿ya? O somos muy limitados por temas de tiempo y de trabajo. Entonces, pero si en algún minuto se da, es lo que corresponde. Todo dentro del marco escritural, ¿ya? No de abuso, que es muy distinto. Lucas nos dice que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Dice, ¿de qué los persuadía?
el versículo 5 nos va a dar la respuesta en Hechos 18. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, dice, la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese era su mensaje. Recordemos que Pablo dejó a Silas y a Timoteo en Berea, ¿cierto? Allá los dejó. Ahora ellos se reúnen con Pablo aquí en Corinto. Y dice que encontraron a Pablo entregado por completo en la predicación de la palabra, ¿ya? Y persuadiendo, dice, judíos y a griegos que Jesús era el Cristo, el Mesías profetizado en las Escrituras. Y cuando habla de las Escrituras, siempre digo, está hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no está escrito. Entonces, pensaba yo, decía, un ejercicio interesante para nosotros como creyentes. ¿Podríamos nosotros demostrar que Cristo es el Mesías solo con el Antiguo Testamento? Como creyentes deberíamos poder, ¿no es cierto? Bueno, Pablo lo hacía. A veces dejamos de lado el Antiguo Testamento y ahí está. Fue lo que posibilitó el Nuevo. Pero ahí está la raíz. Pablo hacía eso. Y los escritores de la Biblia, o los que vemos en el Nuevo Testamento, usaban esas escrituras, ¿ya? Con la llegada de Timoteo, ¿cierto? Pablo, nuevamente el Señor lo anima. ¿Por qué? Porque Timoteo es portador de buenas noticias, dice, ¿ya? ¿Y de quién traía buenas noticias? De los hermanos de Tesalónica, por los cuales Pablo tenía un afecto especial, ¿ya? Y Pablo estaba preocupado por ello, por el estado espiritual de estos hermanos, de esta iglesia. Acuérdese, tres sábados solamente se demoró en que esa iglesia se levantara. Y vamos, cuando uno lee las cartas de Tesalonicenses, ve que la cantidad de doctrina que Pablo les entregó en 3 sábados, 3 semanas, 4 a lo sumo, ahí está toda la doctrina del rapto, por ejemplo. Entonces, estaba preocupado y su preocupación era tan grande que había enviado a Timoteo a que fuera a saber cómo estaban estos hermanos, para ver si estaban bien y para que fueran animados también, porque estaban en medio también de fuerte persecución, ¿ya? Mira lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lo voy a leer en otra versión que es más clarita. Dice, por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, dice Pablo, ya no aguantamos, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades, por toda esta persecución que estos hermanos están sufriendo. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. O sea, Pablo dice, esto no es nuevo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos con ustedes? Les dijimos, esto va a pasar. Es como siempre nosotros decimos, somos cristianos, vamos a ser en algún minuto zarandeados, ¿cierto?, en nuestra fe. Pablo les decía lo mismo. Dice, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades y como ustedes saben, así sucedió. Entonces, por eso dice, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. ¿Qué le está diciendo? En medio de toda esta persecución, en medio de todas estas pruebas que ustedes están pasando, Satanás podría haberlos engañado y ya estar fuera de la fe. Y es lo mismo que estamos hablando de que podía haberle pasado a Pablo, en el estado que él llegó a Corinto. Así estaba, temeroso y todo lo demás. Pero después de recibir estas buenas noticias que traen los hermanos, o trae Timoteo de los hermanos que estaban perseverando en la fe, ¿cierto?, a pesar de todo lo que les estaba pasando, el corazón de Pablo, que dice, es consolado, ¿ya? Y es consolado por el Señor. Mira lo que dice después en los versículos 6 y 8 de ese mismo capítulo. Dice, pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros, luego de haber estado con ustedes, y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado, además, que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. El Señor nuevamente animando a Pablo. Pero como normalmente pasa, después de un buen momento espiritual, ¿qué pasa? El enemigo se vuelve a levantar. ¿Para qué? Para robarte el gozo.
¿O no? ¿En los retiros no pasa eso? Tenemos 2 días y fracción, impeque, ¿cierto? Tanto mujeres y hombres. Llegamos acá, o a veces en el viaje, y ya el enemigo no descansa. No descansa. Mira lo que dice, volviendo a Hechos 18, el versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos. ¿Quiénes se levantaron? Nuevamente los judíos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Pablo hizo todo lo que pudo, todo lo que estuvo a su alcance por estos judíos, por predicarles el mensaje, pero ellos lo rechazaron. Y dice que blasfemaron el nombre de Jesús. Entonces Pablo dice, ahora me vuelvo a los gentiles. Y es interesante porque la Escritura nos manda predicarle el mensaje a todo aquel que no lo tiene, que no lo conoce, ¿cierto? Y está bien. Y cuando son personas cercanas a nuestra familia, con más ganas. Todos quisiéramos que todas nuestras familias fueran creyentes, porque conocemos lo que viene, sabemos el destino cuando no es así, ¿cierto? Pero cuando hay un permanente rechazo a la palabra de Dios, como estos hombres que llegan al punto de la blasfemia, dice ahí, llega un momento en que debemos soltarlo. Debemos soltarlo. Es lo que hizo Pablo aquí. Ya, nada más. Y claro, seguimos orando por ello, pero es Dios que tiene que cambiar ese corazón duro, ese corazón de piedra. Y esto no es solamente algo que Pablo hizo. Mira lo que dijo el Señor en Mateo 7:6. El Señor era un Dios de amor, pero dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedazan. Está diciendo lo mismo, lo que hizo Pablo. Entonces, hermano, qué duro, ¿no? Jesús lo dijo ahí. Quizás cuando el tiempo pasa, ¿cierto? Dios obre un milagro en el corazón de esa persona y cambie su condición. Y a lo mejor podemos volver a intentar compartir para entregarle el mensaje de salvación. Cuando el Espíritu Santo les prohibió pasar por ciertas partes, tenía su propósito. Lo vamos a ver más adelante. Pero debemos usar sabiduría de Dios para saber a quién hablar y cuándo hablar. Pablo responsabilizó a estos hombres por su rechazo a Cristo. Les dice, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Le está diciendo, ustedes son responsables de su decisión y de las consecuencias de su rechazo a Cristo. Nadie más. De repente decimos, no, pero es que este dice esto, esto dice lo. No. Tenemos una responsabilidad personal. El día que nos tengamos que parar delante del Señor no vamos a poder culpar a nadie. A nadie. No, es que este hermano era cristiano. Él va a tener su parte. Pero tú, ¿qué hiciste tú? Versículo 7 de Hechos 18 dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, fíjense, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Este hombre aquí llamado Justo, que era un gentil, Lucas dice que era temeroso de Dios, dice. Algunos dicen que este era un ciudadano romano y que su nombre completo era Gayo Ticio Justo, ¿ya? Si eso es real, puede ser la misma persona que Pablo menciona más adelante como Gayo en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 1:14, ¿ya? Donde menciona que este hombre llamado Justo fue bautizado por Pablo. Y también lo vuelve a mencionar en su carta a los romanos, en Romanos 6:23, en donde Pablo dice que Justo fue su hospedador, lo hospedó en su casa. ¿Ya? Y por lo que se deduce que Pablo no dejó de estar con Aquila y Priscila, sino que solamente se cambió el lugar donde él predicaba, ¿ya? De la sinagoga a la casa de este hombre al lado, ¿ya? Crispo, el principal de la sinagoga, dice que creyó en el Señor con toda su familia. Y sin duda a este hombre le tuvo un costo alto por eso. Sabemos lo que le pasaba a los judíos cuando se convertían, ¿cierto? Y este era el principal de la sinagoga, más encima.
¿ya? Un judío que se convertía perdía todo, su vida social, sus bienes materiales, su trabajo, su negocio, su familia y hasta la vida, muchas veces. Y este hombre se convirtió. Y no solamente él, sino que dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Vemos aquí nuevamente el Señor cómo anima a Pablo. ¿Con qué? Con el fruto de su trabajo. La cantidad de creyentes que van. ¿Cómo se pone un cristiano cuando ve a un no convertido que acepta a Cristo? ¿Qué pasa en su corazón? Hay alegría, ¿cierto? Un pastor, me imagino mucho más cuando ve que su iglesia sigue creciendo porque nuevas personas van aceptando a Cristo. Imagínate Pablo, cómo estaba. Todo eso iba consolando su corazón, ¿ya? Versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, dice, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aparentemente Pablo aún estaba débil y temeroso, a pesar de todo lo que Dios había hecho para ir animándolo. Entonces, ¿qué ha hecho hasta este momento? Trajo hermanos en la fe para estar con él y ayudarlo. Recibió buenas noticias de Timoteo, de los hermanos de Tesalónica, ¿cierto? Dios le mostró el fruto de su trabajo ministerial con la cantidad de gente que se estaba convirtiendo. Pero como si eso fuera poco, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor? Le habla. ¿Ya? Ahora, el Señor mismo habla a Pablo por medio, dice, de una visión de noche. O sea, está despierto, no es un sueño. ¿Ya? Está despierto, una visión es, estás despierto. ¿Para qué? Para animarlo, darle dirección y entregarle una promesa. ¿Qué le dice? Dice, no temas. Lo anima, ¿cierto? En medio de esa debilidad que Pablo estaba experimentando. Habla, le dice, y no calles. Le dice lo que tiene que hacer, le da dirección. Yo estoy contigo, dice. Lo fortalece, lo consuela. ¿Ya? No estás solo, Pablo, yo estoy contigo, dice. Dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Le da una promesa. No vas a ser dañado en este lugar. ¿Ya? Y además le dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Anímate, hay pega por hacer. ¿Y cuál fue el resultado? Estuvo 18 meses, 1 año y medio. Es el lugar en que Pablo estuvo más tiempo. De todos los lugares por donde él pasó. ¿Y qué hacía? Enseñaba la palabra de Dios. Un pastor que escuchaba da un consejo sobre este punto, dice. Cuando sufrimos de insomnio muchas veces, ¿cierto? Que no podemos dormir. Y él dice, pon atención, dice, porque puede ser que Dios te esté despertando porque quiere decirte algo. Algo que tal vez durante el día tan ocupado que tienes no pudiste escuchar. Pero en la quietud de la noche, dice, Él quiere llamar tu atención para que escuches lo que Él tiene que decirte. Una buena práctica. Es un buen consejo. Versículo 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. El enemigo nuevamente, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces, inmediatamente imagínense, el Señor le habló y Satanás, de nuevo, se levanta el enemigo. Lucas dice que los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Lo presentan ante este Galión, que era el procónsul de Acaya. Él era el encargado de impartir juicio público, ¿ya? En los casos públicos. Y la acusación de estos hombres que hacen contra Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pablo intenta hablar para iniciar su defensa, ¿cierto? ¿Y qué pasa? No alcanza a pronunciar ni una palabra. Galión lo interrumpe. Versículo 14 dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y lo echó del tribunal.
Un comentarista dice, sobre este punto, dice, la persecución sin base era un problema serio en el mundo romano de entonces, ¿ya? No era cualquier cosa. Y durante la vida de Pablo se emitieron leyes para desalentar la práctica de acusar a los enemigos a fin de que estuvieran encerrados por un tiempo cuando no había ninguna verdadera causa en su contra. O sea, no era cosa de simple acusar a alguien sin fundamento. Ni los cortó. Pero más que un tema de ley aquí, ¿cierto? ¿Qué vemos? Vemos el cumplimiento de la promesa del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Nadie va a poner, ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal. Al menos en esa ciudad. Y aquí lo vemos. ¿Qué pasó? Dice el versículo 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces los griegos tomaron al cabeza ¿cómo se llama?, de la sinagoga, y había reemplazado a Crispo, ¿cierto?, que se convirtió. ¿Ya? Ahora Sóstenes era el principal de la sinagoga, y lo toman en el mismo tribunal y le empiezan a pegar, ¿ya? En vez de Pablo. Pablo salió, no alcanzó a decir nada, ¿ya? Y esto de alguna forma mandó un mensaje también, ¿ya? Porque esto que hizo Galión, de no tomar en cuenta eso, como que dio pase libre a que siguieran predicando el Evangelio, ¿cierto? No había restricción para ello, ¿ya? Ahora, es interesante porque más adelante vemos a Pablo en su carta a los Corintios que menciona Sóstenes, ¿ya? Y ahora lo menciona como un hermano. En 1 Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Parece que la paliza hizo un buen efecto, ¿cierto? Ablandó el corazón y terminó convirtiéndose. A lo mejor ese es el método, ¿no? Versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pablo está terminando aquí su segundo viaje misionero ya. Y ahora inicia su viaje de regreso hacia Antioquía, que es de donde partió, lo que vimos en el mapita, en el primer mapa, ¿ya? Y se lleva con él a Priscila y Aquila. Y dice que Pablo había hecho un voto nazareo. Había dos tipos de votos en el fondo, un voto que era de por vida y un voto que era temporal. Aquí aparentemente Pablo hizo un voto temporal, ya por un tiempo. Probablemente en agradecimiento por todo lo que Dios había hecho hasta este punto, ¿ya? De sustentarlo, guiarlo, ayudarlo, fortalecerlo y todo lo demás. Y cumplido el tiempo, Pablo tenía que rasurar su cabeza, ¿cierto? Tomar el cabello y llevarlo a Jerusalén para ponerlo en el altar, quemarlo ahí. Número 6:18 nos dice eso, dice, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Eso es lo que Pablo iba a hacer, ¿ya? Entregar su voto nazareo era uno de los motivos por el cual Pablo va a pasar por Jerusalén antes de llegar a Antioquía, ¿ya? Si usted quiere leer más sobre eso, en número 6 puede encontrar ahí el capítulo que habla sobre el voto nazareo. Versículo 19 dice, y llegó a Efeso y los dejó allí, a Priscila y Aquila, ¿ya? Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. En su camino de regreso a Antioquía, Pablo va a realizar escala en Éfeso, en Cesarea, en Jerusalén, en Tiro y en Sidón, antes de llegar a Antioquía, ¿ya? Éfeso se encontraba era una provincia romana, ya se encontraba en Asia. Y no sé si se acuerdan, lo leímos al principio. Como 2 años atrás, el Espíritu Santo le había prohibido a Pablo, ¿cierto?, hablar la palabra en Asia. Éfeso está en Asia,
¿ya? Así lo vimos en el capítulo 16, ¿cierto? 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en él. Pero aquí vemos que el Señor le permite a Pablo que vaya a Éfeso. No le prohíbe, ¿ya? Lucas dice que Pablo llegó a Éfeso y entrando en la sinagoga discutía con los judíos y estos lo rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. ¿Por qué se lo prohibió la primera vez? No sabemos. Pero esta vez le permite, ¿cierto?, pasar por ahí y vemos los corazones cómo están, receptivos. ¿Ya? A veces Dios no nos deja hacer cosas y no conocemos por qué. ¿Nos está cubriendo de algún peligro? Tal vez, para Pablo, en este caso. Pablo no se quedó con ellos, pero les dijo en esa oportunidad, volveré a vosotros. Ese era el deseo de Pablo, ¿ya?, de volver a Éfeso. Pero dijo algo importante, si Dios quiere. La importancia, ¿cierto?, para nosotros como creyentes, de estar siempre, buscar la voluntad de Dios. A veces forzamos las cosas y el resultado no es muy bueno, ¿ya? No saben por qué él no pudo pasar. El Espíritu Santo le dijo, no vayas allá. Ahora le dice, sí, pasa. Dios tiene sus tiempos y sus propósitos, ¿ya? Y que no siempre vamos a entender. Pero tal como lo hizo Pablo aquí, debemos ser obedientes a su voz. Porque su voluntad, ¿cierto?, dice la Escritura que es perfecta y es lo mejor para nosotros, ¿ya? Aunque no siempre entendamos el porqué. Pablo deja en Éfeso a Priscila y a Aquila. No se dice por qué, cuál fue el motivo, pero vamos a ver que también detrás de eso hay un propósito para este matrimonio, ¿ya? Versículo 22 dice, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, Pablo llegó aquí a Cesarea y de ahí dice, subió para saludar a la iglesia, hablando a Jerusalén, ¿ya? Y para entregar su voto nazareo, ¿ya? Una vez que Pablo realizó esto, volvió a la iglesia en Antioquía, donde había salido en un principio, hacía más o menos 3 años atrás, y de donde vemos que va a volver a salir en su tercer viaje misionero, ¿ya? Dice ahí, y después de estar allí algún tiempo, salió, dice, nuevamente, iniciando su tercer viaje, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pero mientras Pablo inicia su tercer viaje misionero, Lucas nos va a hablar en los versículos finales ya del capítulo 18 de otro personaje, un judío llamado Apolos, dice, ¿ya? Apolos, dice el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos era de Alejandría, ya una ciudad importante de Egipto. Egipto en ese tiempo era una colonia romana también, del Imperio Romano. Una provincia del Imperio Romano. Y Alejandría era la segunda ciudad más importante después de Roma. Tenía como alrededor de 600.000 habitantes, ¿ya? Y Lucas nos da algunas características o talentos, por llamarlos de alguna manera, de este hombre Apolo. Dice que era varón elocuente. Un varón elocuente habla de una persona que habla con claridad, ¿cierto? Con fuerza. Habla de alguien que convence con sus palabras, ¿ya? Poderoso, dicen las Escrituras. Habla de un hombre poderoso en el conocimiento, en el uso de las Escrituras. Y está hablando del Antiguo Testamento, nuevamente. Había sido instruido, dice, en el camino del Señor. Tenía conocimiento de Dios. Probablemente de la enseñanza de Juan el Bautista, ¿ya?, sobre la venida del Mesías. Porque dice que solamente conocía el bautismo de Juan. De espíritu fervoroso, dice. Es una persona que mostraba entusiasmo, pasión por lo que él decía, ¿ya?, por lo que compartía. Y dice que enseñaba diligentemente, o sea, enseñaba correctamente lo concerniente al Señor. Pero solo, dice, conocía el bautismo de Juan. Quiere decir que su conocimiento era limitado, ¿ya? No conocía
hasta el bautismo de Juan, aparentemente él necesitaba ser instruido en el mensaje completo del Evangelio. ¿Sí? Versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjate, Priscila y Aquila están escuchando en la sinagoga, oyen hablar a este hombre y se dieron cuenta que le faltaba conocimiento. Ellos. Interesante que ellos no le rebatieron nada. Se quedaron callados. Pero dice, lo tomaron aparte y dice que le expusieron, ¿cierto?, más exactamente el mensaje del Evangelio. ¿Ya? Y algunos dicen que este fue el momento en que Apolo realmente se convirtió, ¿ya?, cuando tuvo el mensaje completo. Y aquí podemos ver el propósito de Dios para que Pablo dejara a Priscila y Aquila en esa ciudad. Había un propósito ahí, para Apolo. ¿Sí? Y no lo llevara en su regreso a Antioquía. Ellos, Priscila y Aquila, tenían una tarea que hacer con este hombre. Ellos se tomaron el tiempo de ayudarlo, de enseñarlo, para que él pudiera desarrollar de mejor manera la tarea que Dios le había dado. Y aquí vemos también la humildad, ¿cierto?, de este hombre Apolo, porque con todas esas características, a lo mejor podría haber sido orgulloso, ¿cierto? ¿Tú me vienes a enseñar? No. Él escuchó, recibió la corrección de Priscila y Aquila con humildad. Versículo 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora tiene el mensaje completo, ¿cierto? En la provincia de Acaya es donde está la ciudad de Corintio. Allá quería ir Apolo. ¿Ya? Y vemos que Apolo es mencionado varias veces por Pablo, principalmente en su carta a los Corintios. Lucas dice que fue de gran provecho, dice, para los hermanos en esta ciudad. Y ahora que él conoce el mensaje completo, puede demostrar por las Escrituras, no tan solo del Antiguo Testamento, ¿cierto?, que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado, ¿ya?, por medio del cual venía salvación. Entonces, vemos ahora un Apolo con todos sus talentos, sus dones que Dios le había dado, pero ahora además con el Espíritu Santo habitando en él, ¿ya?, haciendo de él, como dice la Escritura, un hombre capaz y enteramente preparado para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3:17. Fíjense la importancia de tener un corazón para discipular gente, ¿cierto? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Y lo hago mencionando aquí. Heriberto, yo, cualquiera de los que enseñamos aquí nos podemos equivocar. Somos hombres, carne y hueso, ¿cierto? Y ustedes que son la iglesia, que leen, que escudriñan las Escrituras, ¿cierto?, como los de Berea, en algún minuto pueden decir, se equivocó el pastor, se equivocó el asistente, o cualquiera de nosotros. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar callado? No, pues. Como Priscila y Aquila, hermano, quiero compartirte esto. Gracias. Eso es lo que se debe hacer. La próxima semana vamos a ver la llegada de Pablo a Éfeso, ¿ya?, en su tercer viaje misionero. Y va a cumplir ahí el deseo de los hermanos de volver a estar con Pablo. Pablo les dijo que iba a volver y vamos a ver que el Señor le dio la oportunidad de visitarlo. Quiero quedarme con esto. En nuestro caminar como creyentes vamos a sufrir aflicciones, ¿ya? Como Pablo, como vemos aquí, todo su recorrido. Pero imitando lo que Pablo hizo, ¿qué debemos hacer? Permanecer firmes, ¿ya? Temores, temblores, vamos a tener,
¿ya? Pero él permaneció firme en la fe. Y vio cómo Dios obró, trayendo ánimo, consuelo a sus corazones. Y lo mismo va a hacer con nosotros, ¿ya? Nada dura eternamente. Y el Señor dice que nunca nos va a dar más allá de lo que podamos nosotros soportar. Promesa. Dios no miente. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Dónde está nuestra confianza? En Él. En Él. Él va a hacer lo que sea necesario. Y así como el Señor animó y fortaleció a Pablo en esos momentos de debilidad, de temor, trayendo a su vida gente, como aquí la Priscila, noticia, la visión que Dios le dio, donde Él mismo le habla, todas estas cosas, para animarlo. Lo mismo va a hacer con nosotros. No estoy diciendo que vamos a tener una visión, pero si la tenemos, qué bueno, bien recibida. Pero esos momentos difíciles no los pasamos solos. Lo que el Señor le dijo a Pablo es también para nosotros. No estás solo, yo estoy contigo. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí debe estar nuestra confianza. Oremos.